Bueno, van a ver que está como sumiada la grabación, no me di cuenta, no sé qué toqué. Esta era la imagen que tenía que verse, pero bueno, se ve como con zoom, no importa. El próximo episodio será un nuevo episodio. En fin, las quiero. Chau, chau. Hubo un tiempo en el que las mujeres no fueron libres de ser ni de hacer. En ese tiempo, si eras distinta o tenías ambiciones o simplemente tenías un carácter que hiciera sentir incómodo a los demás, podía significar que terminaras en una hoguera. Así, aprendimos que el fuego es malo, que hay que evitarlo, que el fuego quema y que es peligroso. Si miramos en la naturaleza, ella misma a veces quema sus propios bosques para volver a empezar. Pero el fuego también es tu poder. Es tu capacidad creativa, es la herramienta que tenés con tu energía y con tu cuerpo para alcanzar lo que sea que te propongas. No, la energía femenina no necesariamente es pasiva y en la hoguera vamos a aprender a recuperar el lado de ella que te quitaron una vez. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de La Hoguera. Ya me irán diciendo a medida que se conectan si se ve, si se escucha, espero que sí. Espero que les esté llegando la imagen en mejor calidad que otras veces, así debería ser. Bueno, hoy estamos acá conectadas en vivo por YouTube para hablar sobre el rol del ciclo menstrual en la expansión. Hoy va a ser un podcast sin diapositivas. Vieron que les sé poner a veces diapositivas tipo clase. Hoy lo vamos a hacer sin diapositivas. Primero porque tengo muchas cosas para contar y no me parecía que se estructurara bien con diapositivas, pero también porque quiero que sea un podcast más desestructurado, donde les hable un poquito de las cosas que yo fui descubriendo a lo largo del camino. Y sobre todo para mí el broche de oro fue este último ciclo, que fue como, bueno, la confirmación sobre confirmación de que cuando nosotras estamos conectadas a nuestro ciclo y sobre todo lo que nuestro ciclo representa, que es básicamente las fases de la creación, cuando aprendemos a entenderlo, cuando aprendemos a interpretarlo, no solo aprendemos a crear éxito, que eso, el éxito es algo que lo podemos crear con o sin el ciclo, sino que además aprendemos a crear un tipo de éxito que se siente propio, que se sostiene en el tiempo y que no requiere de nuestra fuerza constante para sostenerse, básicamente. Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero traerles como tema de este podcast es que se piensen a sí mismas como exitosas, o sea, la versión exitosa de ustedes mismas, para que empecemos a cuestionarnos un poco eso, cómo funciona para nosotras las mujeres. Generalmente lo que yo me encuentro con las mujeres que trabajo es que les cuesta pensarse a sí mismas. Quizás son mujeres que logran un montón de cosas, son high achievers, como se dice en inglés, como saben lograr cosas, saben mover su energía hacia adelante, pero no son capaces de reconocerse en el éxito, no son capaces de reconocer que en algún momento llegaron. Esto me hace acordar en algún momento que le escuché a Taylor Swift decir sobre sí misma que ella nunca se había permitido reconocer que llegó, o sea, esta sensación de, bueno, llegué, hice lo que quería hacer, hasta que, no sé, fue una cosa masiva que fue hace muy poquito que ella tuvo este super show donde ella bailaba y cantaba durante 3 horas y le requería que después de ese esfuerzo de 3 horas no podía hablar hasta el próximo show para cuidar la voz y tenía todo un proceso de recuperación, súper agotada, súper exhausta. Y me parece significativo que ella haya dicho que ella no sintió que había logrado lo que ella quería lograr hasta ese punto, porque en el fondo creo que es algo que es una creencia que todas llevamos adentro, que solamente nos permitimos sentir que llegamos cuando el éxito es tan grande que consume todo de nosotras, que consume todos nuestros recursos físicos, emocionales, energéticos. Y díganme si a ustedes no les ha pasado de sentir que están creciendo, están logrando las cosas que se proponen, pero al mismo tiempo sienten que eso que están logrando no se siente de la forma que ustedes creían que se iba a sentir, porque se encuentran agotadas y encima sintiendo que para poder sostener eso tienen que dar una energía de sí que ya se les está agotando y que no saben cómo lo van a poder sostener. Ahí, frente a eso, hay diferentes tipos de reacciones, diferentes tipos de mujeres. Yo les voy a hablar de mi reacción y un poco de lo que yo he encontrado trabajando con otras mujeres.
voy a hablar un poquito de mi historia. Yo estuve muchos años queriendo dedicarme a lo que yo quería hacer. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que obtuve un trabajo de lo mío, que era ser coach. Obviamente al principio estaba súper contenta, empecé a trabajar, pero no pasó mucho tiempo hasta que yo empecé a sentir una angustia que no sabía de dónde venía, no podía entender por qué me sentía tan mal si se supone que había logrado lo que yo quería, lo que yo más quería, que era trabajar de lo que a mí me gusta, tener un trabajo que me hacía sentir bien, que me hacía sentir motivada, que ganaba bien. Encima en ese momento yo era joven, tenía 23 años, yo realmente sentía que por un lado había logrado algo increíble y al mismo tiempo tenía una angustia que no me dejaba vivir, no me sentía bien en ningún momento. Fue ahí cuando empezó un poco mi camino de búsqueda de, bueno, ¿qué es el éxito para mí? ¿No? Realmente. Pasaron casi 10 años de aquel momento para traerles este podcast hoy, pero sí puedo detectar cómo ese momento de angustia en mi vida fue literalmente una compuerta. O sea, yo sentía que era talentosa en lo que hacía, que me reconocían, sentía que mi trabajo me gustaba, me sentía bien haciéndolo y sin embargo cuando me quedaba sola conmigo misma no podía con la angustia que tenía. Y en ese momento también recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención fue porque justamente el momento en donde esa angustia se exacerbaba al máximo era cuando estaba previo a mi ciclo. Mi ciclo es un tema que yo intuitivamente desde muy chica fui como muy consciente. Recuerdo tener 15 años y tener como calendarios menstruales que en ese momento, bueno, ahora ya lo usamos con una app, ¿no? Con una misma aplicación uno va registrando, pero en ese momento yo me imprimía mis calendarios menstruales para saber, bueno, si era regular, si era irregular, qué pasaba con mi ciclo. Y ya en ese momento, cuando yo, varios años después de haber alcanzado tener ese trabajo que yo tanto deseaba, de pronto el éxito profesional se encontraba con una angustia y una sensación de vacío que yo no podía explicar. Entonces, en ese momento me empecé como a cuestionar, bueno, las ideas de éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué significa? Y me acuerdo que en ese momento mi respuesta frente a esa angustia fue hacer más. Esto es, de nuevo, les digo, hay diferentes reacciones para lo mismo. Yo me encuentro mucho con este tipo de mujeres que hacen lo mismo que yo, que es hacer más. Bueno, me siento vacío cuando llego a mi casa, a pesar de que se supone que debiera estar feliz. Bueno, tengo un emprendimiento en paralelo, tengo 2 emprendimientos en paralelo. Hago, estudio, me meto en la facultad, hago. Y eventualmente, obviamente, se imaginarán, llegué a un burnout. Me quemé por completo, no tenía energía para estudiar, no tenía energía para aprender, no tenía energía para hacer nada que no fuera ir al trabajo, hacer lo que tenía que hacer, volver a mi casa. Consumí toda mi energía por querer salir de ese vacío y ahí tuve que empezar otro proceso que tiene que ver con, bueno, si el alcanzar el éxito me produjo todo eso, ¿cuáles son las ideas que yo tengo del éxito que me llevan a ese lugar? En el momento en el que debiera estar feliz, de pronto yo no me sentía feliz. Sentía que las expectativas de los demás sobre mí, igual, así como les digo esto, tengan en cuenta que todo esto que yo les estoy diciendo eran proyecciones mías, hablaban de mi propio sistema de creencias, que es además en lo que quiero profundizar para que ustedes se fijen en ustedes mismas. ¿Cuál es su propio sistema de creencias con respecto a esto que les estoy hablando? Yo en ese momento sentía que las expectativas de los demás eran cada vez más grandes sobre mí, que no daba la talla, que tenía que seguir, que tenía que hacer más, y me acuerdo de en un momento largarme a llorar de sentir. Yo en ese momento tenía, pónganle que ya había pasado un tiempo, 24 años, ¿no? Me acuerdo sentir la desazón de pensar que yo tenía que seguir así por lo menos 10 años más para lograr el reconocimiento que yo quería y que yo sentía que me merecía. Me acuerdo patente ese momento de llanto, de decir, si yo ahora no puedo más con mi vida, ¿cómo va a ser
de acá a 10 años, ¿no? Fíjense, 10 años les estoy haciendo este podcast, casi 10 años, porque tengo 32, estoy por cumplir 33. Estoy haciéndoles este podcast para contarles mis descubrimientos alrededor de la idea de éxito. Bueno, tiempo después, varios años después, me decido emprender, armo mi propio negocio de desarrollo personal. En ese momento yo me acuerdo que me lo propuse, lo gestioné, lo manifesté. Además me puse plazos sobre ciertos logros que quería tener con mi negocio, los cumplí a la perfección. Y adivinen qué, cuando llegué, me acuerdo que mis primeros objetivos tenían que ver con, en tanto tiempo tengo que tener mi primer cliente de coaching y en tanto tiempo tengo que tener la agenda llena para saber que mi negocio ya funciona y que puedo vivir de esto. Cumplí los plazos, obviamente, a la perfección, porque tengo ascendente Capricornio. Entonces, cumplí con todos esos plazos y adivinen qué, otra vez el vacío. Entonces venimos yo me súper esforcé para lograr un trabajo en el que yo me imaginaba que iba a ser como mi sueño, ¿no? Trabajar de lo que a mí me gusta, en un trabajo que me sintiera valorado, donde yo pudiera desplegar mi talento. Y de pronto llego ahí, lo disfruto un tiempo y empiezo a sentir vacío. Vacío, vacío, vacío. Un vacío y una angustia que no me podía explicar. Lo resuelvo haciendo más. Hago más, emprendimientos paralelos, me meto a estudiar una carrera, hago más, mientras sigo en mi trabajo y sigo haciendo las cosas bien y todo. Llegó un punto donde dije, esto no está funcionando para mí, voy a emprender. Entonces, mi solución fue, cuando yo emprenda, cuando yo tenga mi negocio y cuando yo pueda manejar mis tiempos y mis cosas, entonces ahí me voy a sentir bien, ahí sí voy a sentir que logré algo, ahí sí voy a sentir que tengo éxito. ¿Adivinen qué? Hice mi negocio, cumplí con los plazos, tuve efectivamente las cosas que yo me había planteado tener con ayuda del universo, obviamente. O sea, no solo fue estrategia e implementación, también fue energía y manifestación, porque son las dos cosas al mismo tiempo. Tuve las cosas que había planeado, lo disfruté durante un tiempo, fui feliz, sentí que tenía algo lindo, tenía mi casa, tenía mi gata, estaba en pareja, tenía mi negocio que funcionaba, me sentía feliz, pero no pasó mucho tiempo hasta que yo empecé a sentir de nuevo un vacío y una angustia que no me podía explicar. Entonces ahí empezó mi segunda carrera de reformular mis ideas de éxito. Entonces en ese tiempo lo que yo empecé a decir es, tengo que encontrar la estrategia correcta. Ya no se trataba de hacer más, sino tengo que encontrar la estrategia correcta para poder sostener esto sin que demande tanto, porque yo también, ¿qué sentía? Yo hasta ese momento me había quemado una vez. Estaba muy cerca de quemarme una segunda vez. Yo ya veía los signos. Entonces empecé a decir, no, esto se está viniendo de nuevo, me va a pasar otra vez y ahora tengo un negocio que depende de mí, depende de que yo lo sostenga, esto no me puede pasar otra vez. Entonces empecé a buscar la estrategia perfecta que hiciera que yo pudiera descansar y seguir haciendo crecer mi negocio. Adivinen si encontré la estrategia perfecta. Por supuesto que no tiene que ver con estrategia. Más allá de que hay estrategias, obviamente más allá de que hay estrategias que funcionan, nada de eso nunca tuvo que ver con encontrar la estrategia perfecta. Probé muchas en estos años. Creo que la última que probé, que fue la mía, que fue escucharme a mí, escuchar a mi cuerpo y escuchar a mi intuición, fue la única que me funcionó. Y cuando pude escucharme a mí misma, escuchar a mi cuerpo, escuchar a mi intuición, seguir mi propio camino y en ese camino propio, auténtico, si necesito aplicar algún tip o estrategia externa, pero aplicado a mí, ahí es donde entran las estrategias. Muchas veces encaramos esto desde un lugar de muchísimo sentido de desvalorización y estando muy perdidas sobre quién somos nosotras, quién es la que está acá buscando esta idea de éxito. Esta idea de éxito que me propusieron, ¿es mía realmente o la compré de alguien más? Si yo me siento conmigo misma, estas cosas que digo que quiero, ¿realmente las quiero o simplemente las quiero porque se supone que tengo que quererlas, entonces no me siento motivada ni siquiera a mover un dedo en pos de ellas? Entonces, busqué estrategias, años pasaron, probé hacer cosas en paralelo.
Yo haciendo mi recapitulación un poco de la historia para este episodio del podcast, me reía un poco de mí misma con ternura, porque digo, hice prácticamente lo mismo. Negocios paralelos, meterme a estudiar, exactamente lo mismo que hice la vez anterior para lidiar con el mismo vacío, tratando de encontrar qué era eso que faltaba, que yo sentía, que era esta misma sensación de, che, esto que yo construí hasta acá me tomó mucho trabajo, tomó mucho de mí, estoy agotada y siento que no solo no sé cómo voy a poder sostenerlo, no sé cómo voy a hacer que esto crezca, no sé ni siquiera cómo voy a poder sostenerlo, porque ya estoy agotada. Entonces, después de mucho probar, de mucha prueba y error, de mucho buscar la estrategia, de mucho buscar la técnica, de mucho estudiar más, porque si estudio más, entonces puedo cobrar más. Yo pasé por todos esos nuevas técnicas, nuevas escuelas holísticas, recetas de otros. Si estudio más, voy a poder cobrar más. Si tengo X tipo de servicio, entonces voy a poder cobrar más. O sea, todas las estrategias que ustedes ven por internet, yo ya las contemplé, pasé por ahí, ninguna funcionó. No porque no funcionen en sí mismas, sino porque en el fondo lo que a mí me faltaba era entender, primero, trabajar con mi sistema de creencias, primero, porque yo realmente tenía una carencia tan grande en cuanto a lo que significaba tener éxito, que yo igualaba tener éxito con darlo todo, con sacrificarme, con horas y horas sin comer, noches sin dormir, trabajar todo el día. Yo realmente tenía esa mentalidad de workaholic, no sé cómo decirlo, de literalmente, si se supone que voy a obtener este resultado, entonces lo voy a dar todo por ese resultado. Y funcionó, durante un tiempo funcionó, pero claro, acá me estoy comiendo estas estrategias y estas cosas que probé. Funcionaron, por un tiempo funcionaron, pero adivinen qué pasó, me encontré con lo mismo, vacío. ¿Cómo hago? No solo para hacer crecer esto, ¿cómo hago para sostenerlo si ya estoy agotada? Si ya di todo de mí en crear esto, ¿cómo hago para encima sostenerlo? Bueno, en el medio, mi relación con el ciclo menstrual siempre había sido algo que se había mantenido muy estable. Yo tengo un ciclo menstrual que es muy estable y muy... a mí me enseña mucho de mí, mi ciclo menstrual. O sea, en paralelo a yo intentar todas las estrategias externas habidas y por haber sobre cómo crecer, sobre cómo... yo estaba sanando mi relación conmigo misma, con mi sistema nervioso y con mi ciclo menstrual. Aprendí muchísimo, llegué al punto de darme cuenta que esto de que el sistema nervioso, de que el ciclo es algo tumultuoso y que sí o sí nos tiene que desestabilizar, es una mentira. El ciclo no está hecho para desestabilizarnos, ni para doler, ni para hacer una molestia. Si eso te pasa es porque hay una herida en el femenino justamente que hay que atender y que cuando la atendés, no solo se te abren las puertas de tu creación y de tu éxito, de un éxito auténtico que se sienta bien y que no sientas que tenés que sostener con fuerza que no tenés, sino también tu cuerpo deja de ser un obstáculo y empieza a ser un compañero de vida. O sea, literalmente, tu ciclo empieza a ayudarte y a potenciar tus procesos de evolución. Entonces, hace 2 años más o menos yo solté todas esas estrategias. Dije, ya basta, no sé qué voy a hacer, pero sé que no es por acá. Me acuerdo que dije, voy a volver a las bases de mi negocio. Esto tiene que existir una forma de que yo haga esto, que sea auténtica y que se sienta como yo. Y empecé a crear cosas desde lo que era sostenible para mí. Empecé a rechazar todo lo que significara que yo tuviera que sobredar, sobreexponerme, sobrehacer, porque yo necesitaba rutear en mi sistema nervioso la creencia de que yo no necesitaba sacrificarme en pos de crear lo que sea que yo quisiera crear. Obviamente tuve unos procesos en el medio, me voy acordando como las etapas, ¿no? Lo que yo iba desbloqueando y lo que yo iba pidiendo. Y en estos 2 años, todo lo que yo hice fue usar las etapas del ciclo menstrual,
que son menstrual, lútea, ovulación, menstrual, folicular, ovulación y lútea, para ir pelando las capas de la cebolla de mis heridas del femenino, o sea, de mis heridas en la energía femenina. No estoy hablando solamente de la energía femenina que se usa para manipular, como que tenés que ser sí o sí suave y sumisa. No estoy hablando de la energía femenina pasiva, estoy hablando de la energía femenina con todas sus cualidades, incluidas las tempestades, por ejemplo. Fui usando mi ciclo menstrual para manifestar cada cosita que fui queriendo en estos últimos años y decidí que hoy quería hablar de esto particularmente porque para mí este fin de semana fue la última, como la frutilla del postre de todo esto que vengo trabajando, porque estos últimos meses vengo haciendo un trabajo de identidad muy profundo. Ustedes pueden ver que ha cambiado la imagen un poco de este podcast justamente. He estado haciendo un trabajo de identitario muy profundo porque, claro, cuando yo empecé a conectarme con mi cuerpo, hace, 2 años, un poco más de 2 años, claro, empecé a darme cuenta que tenía cosas reprimidas muy fuertes, vivencias muy, muy, muy fuertes, muchas cosas que procesar. Yo siempre me río y digo que hice llorar a mi psicóloga y yo ni siquiera me acordaba. Yo me acuerdo que en esa sesión particularmente empecé a hablar de una cosa y se empezaron a desvelar recuerdos. Claro, empezar a limpiar todo ese trauma, toda esa cantidad de abuso. Obviamente que movilizó cosas en mi ciclo menstrual. Obviamente que yo pude observar todos esos cambios. Obviamente que desarrollé una relación con mi cuerpo tremenda. Al punto de que, por ejemplo, en una parte del camino, cada vez que yo quería volver a este mecanismo, porque una de las cosas que aprendí es que yo había como aprendido justamente este sistema de ir para adelante y quemar todos mis recursos como una forma de reacción a todo ese abuso que había sufrido. Era como, bueno, me olvido de esto y sigo para adelante, para adelante, para adelante. Cuando me empecé a obligar a frenar, mi cuerpo empezó a hacer cosas de frenar. Cuando me empecé a obligar a frenar, no. Cuando empecé a querer no frenar, mi cuerpo empezó a hacer cosas para que frene. Me enfermaba, me esguincé. Hubo muchísimas cosas que yo aprendí a decodificar de mi cuerpo que hicieron que yo sí o sí tuviera que desarrollar un sistema de creencias que sienta que no tiene que trabajar toda esa cantidad de horas para tener las cosas que quiere tener. A lo que iba es como cierre de todo este proceso que viene de casi 2 años, hace unos 4 meses más o menos, yo me acuerdo que usando mi ciclo menstrual para manifestar las cosas que quiero manifestar y crear y etcétera, me decido a soltar una parte de mí que me acuerdo que en ese momento yo lo único que tenía era una imagen, porque me acuerdo que yo dije, hay un tema acá al que le estoy dando vueltas y no puedo ver todavía cuál es el patrón que hace que esto siga pasando. Y me acuerdo que, porque mi vínculo con mi cuerpo es así, a las pocas horas recibí como una imagen. Y yo me acuerdo que me senté a escribir porque dije, esto yo no sé qué es. O sea, yo creo que entiendo qué es lo que me quiere decir mi cuerpo, no lo entiendo. Entonces me senté a escribir y dije, bueno, a ver, que salga lo que salga. En ese momento fue, es esto. La que tiene que irse, en este momento, esto lo estoy hablando unos meses atrás, la que tiene que irse es la víctima, pero no por la mentalidad de víctima, porque fíjense que yo tenía lo contrario a una mentalidad de víctima. Yo me castigaba a mí misma muchísimo
por haber sido víctima. Sin embargo, él era parte de lo mismo. La que se tiene que ir es la que piensa como víctima, la que piensa que se tiene que defender constantemente, la que piensa que tiene que atajarse por si algo malo pasa, la que piensa que tiene que hacer porque en algún momento puede pasar algo. Es la víctima, la que fue víctima de todas esas situaciones tiene que irse. Entonces, sin saber mucho qué hacer, yo literalmente para soltar esta, que es la personalidad, que es la identidad, yo creo, más grande de toda mi vida, porque era la que es la parte de mí que ocupó más espacio durante toda mi vida, porque es la que me ayudó a sobrevivir a todo eso. Yo lo único que dije en ese momento, bueno, ok, a partir de ahora dejo ir esta parte de mí, aunque no entiendo bien qué significa. Uy, perdón, resistencias. Aunque no entiendo bien qué significa, la dejo ir y eso abrió tantas cosas. Estos últimos meses fueron wow, o sea, un proceso de menstruación tras menstruación, soltar una parte de esta personalidad que había sido, ya les digo, o sea, básicamente la que me salvó, pero yo me di cuenta que si yo quería llegar a mi próximo nivel de evolución, yo tenía que soltar eso, yo tenía que soltar. Y apliqué mi propio método, menstruación a menstruación, seguí mis propias formas de hacer de acuerdo a mi ciclo menstrual. Lo que noté estos últimos meses es que no incluido este último ciclo, porque la razón por que este último ciclo es distinto es porque les estoy haciendo este podcast, fueron muy dolorosos. Y yo pude ver ahí lo importante que había sido para mí esa parte de mí y por qué era tan difícil para mí conectar con este próximo nivel, porque claro, implicaba soltar todo eso, implicaba que todo ese dolor en un punto, para mí, deje de importar y que sea más importante lo que yo quiero que las cosas que me pasaron. Entonces tuve unos meses de menstruaciones, chicas, no les miento, o sea, al punto de estar 10 días entre dolor de ovarios y que cuando se me iba la menstruación me enfermaba por algo. Yo sabía que era parte de todo el mismo proceso, pero yo no me enfermo nunca. Y hasta que llegamos a este último ciclo, que ahora ya estoy terminando como la menstruación, y yo sentí ya que fue más liviano, pero sí quedaba una última cosa que soltar, que les cuento, tendría que quedarme muchísimo más tiempo para contarles cada parte que solté, pero les voy a contar esta última que es como la más cercana que tengo. Tengo todo anotado en mi diario, por suerte, ya iremos charlando y les iré contando. La última que solté es la parte de mí que se maltrata. Yo no me había dado cuenta lo mucho que yo me maltrataba. Era sutil, ¿no? No era literal. No era que yo me trataba mal literalmente, pero yo pensaba mal de mí todo el tiempo. Todo el tiempo estaba, ¿qué hacía yo? Todo el tiempo me estaba atajando en mi mente, ¿no? Porque no lo exteriorizaba, pero todo el tiempo estaba atajándome de lo que los demás iban a pensar que siempre eran cosas malas. Entonces, en algún punto me cayó la ficha y dije, si yo creo que los demás piensan cosas malas de mí, que no me lo dicen, no había signos, claramente eran todas proyecciones mías hacia afuera. Si yo creo que los demás piensan esto y esto, entonces yo pienso esto y esto de mí. Y me acuerdo que me senté, esto sin conciencia del ciclo, porque creo que por resistencia me había olvidado que me tenía que indisponer. Sabía que me tenía que indisponer hoy miércoles, pero esto fue la semana pasada. Y me acuerdo que me senté a escribir de nuevo y dije, no más, yo no soy una persona que se maltrata. Esto no es para mí y esta forma de tratarme viene del abuso interiorizado que tengo. Lo dejo ir en este momento. Chicas, yo dejé ir eso y me indispuse a los 15 minutos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ya me estoy yendo un poco de tema. Me fui de tema, pero eso no importa, sino que me estoy yendo un poco de tiempo. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque quiero transmitirles que existe una forma de crear que es diferente. Existe una forma de... Llámenle manifestar, llámenle evolución, llámenle desarrollo, llámenle como quieran, pero su próximo nivel de evolución, yo lo único que les voy a pedir es, por favor,
lo que sea que ustedes estén buscando, a veces no sabemos cómo se ve ese próximo nivel de evolución. A veces no sabemos bien qué es lo que quiero o a qué me quiero dedicar o qué es lo que hago, no importa, pero sé que estoy buscando algo. Primero reconozcan antes de saber qué, porque muchas veces no reconocemos que queremos algo simplemente porque creemos que tenemos que tener claro el cómo, y eso es una herida del femenino. Eso es una forma de pensar que a mí me dice que si a vos te pasa eso, si a vos te pasa que no sabes qué es lo que querés, o sea, que sentís que querés algo pero no sabes qué, y es más importante saber el qué que el hecho mismo de que querés algo y empezar la búsqueda, me habla de que estás queriendo ofrecerle respuestas a otros, respuestas que vos no tenés, y eso solo te mantiene estancada. Es una herida del femenino de complacencia, o sea, de complacer a los demás. Primero reconocete que estás buscando algo y que esa ambición es valiosa aunque no sepas qué, porque probablemente lo que te falta es seguir a tu intuición, pero nadie te dice que si estás buscando algo y no sabes qué, esa búsqueda en sí misma es valiosa y que tu intuición puede llevarte exactamente a donde buscas. Y la forma más rápida que yo encontré de conectar con mi intuición es conectar con mi cuerpo. Y la forma más rápida que tenemos las mujeres de conectar con nuestro cuerpo es empezar a prestar atención al ciclo hormonal, pero para mí es también al ciclo emocional que acompaña al ciclo hormonal. El ciclo tiene toda la información que nosotros necesitamos sobre lo que tenemos que soltar. Está ahí, nos la da servida en bandeja. Quiero que recuerdes que tener un cuerpo que cicla es más sagrado que cualquier cosa, y que eso que vos estás buscando probablemente está detrás de dejar de escuchar a los demás y querer complacerlos con una respuesta y empezar a escucharte a vos misma, a ver qué pasa puertas adentro tuyo. Quiero que sepas que existe otra forma de crear, que lo que sea que vos quieras, probablemente no sabes bien qué y estás dando vueltas porque estás deambulando entre formatos de éxitos que no son tuyos, que el cómo de eso que querés lograr no te convence, entonces no podés como decidirte, pero que de nuevo la forma más rápida en la que podés conectar con tu ambición, conectar con lo que querés hacer y hacerlo es mirar hacia adentro, dejar de escuchar a los demás y encontrar en tu propio ciclo, en tus propios ritmos, en tu propio mundo lo que vos querés hacer. Estoy segura que las mujeres vamos a crear nuevos formatos de éxitos que todavía no existen y que ni siquiera nos podemos imaginar que existen todavía, solamente volviendo a nuestros cuerpos y volviendo hacia nosotros toda esa atención que ponemos en los demás. Dicho eso, de todo esto se va a tratar mi nuevo programa El Umbral, pero antes del programa les voy a dar una probadita del programa. El 23 de julio voy a dar una clase gratis que se llama Creatriz. Creatriz es la mujer que justamente está conectada con su intuición, está conectada con sus ciclos, está conectada con su placer, está conectada con su deseo, que tiene tiempo libre, pero que además tiene resultados. A las mujeres nos enseñaron que tenemos que elegir una cosa o la otra, tiempo libre o resultados. Tenemos que elegir ser madres o ser profesionales. Todo es así, todo es una cosa o la otra, cuando la energía femenina realmente lo es todo. No es sumisa, no es complaciente, es suave, pero también es abrupta. Es el mar calmo y es las tempestades. Aprender a integrar todas las facetas de la energía femenina es lo que necesitamos las mujeres para poder desarrollar nuevos formatos de éxito que incluyan justamente todas nuestras facetas y no nos hagan sentir que cuando llegamos a ese éxito, como me pasó a mí tantas veces, tenés un vacío que no podés explicar por qué. Ese vacío, esa indecisión, esa sensación de que nada te cierra, de que nada es tu femenino hablando. Así que espero de todo corazón que vengas a Creatriz y que si tenés la posibilidad te sumes al Umbral. Hay mucha información muy sagrada ahí adentro. Llevo un año preparando ese programa. Ha sido no solo un regalo armarlo, sino realmente para mí un camino de iniciación. A mí el Umbral me transformó primero a mí, antes de que yo pudiera entregárselos a ustedes, y estoy muy emocionada de poder entregárselos. Así que acá abajo, en el link, o sea, en la descripción del video, tienen el link para sumarse a Creatriz. En el transcurso de los días les va a llegar el link con los accesos y van a tener acceso a la clase.
Así que bueno, eso es todo, chicas. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar acá. Las quiero. Chau.